Y ahora sí, continuamos con nuestro programa y me da mucho placer presentar a nuestro siguiente conferencista, Mardonio Carballo. Mardonio dice que él nació en Veracruz y trabaja con la palabra, que ama decir cómo quedarse callado. Es poeta en lenguas indígenas, escritor y periodista. Escuchar a Mardonio es como hacer un viaje al interior de su cabeza, pero también al interior de su corazón. Un corazón que está conectado a la tierra, un corazón que está conectado a nuestras raíces más profundas. Los dejo con Mardonio Carballo. Mardonio. Un placer. Kenitstoken nimitzontlahtpaloapan ni no tenantlahtol itokan mexcatl, tojuan titikihlian mexcatl, miakinkihlian náhuatl. ¿Cómo están? Les saludo primero en esta lengua. La lengua náhuatl es la lengua de mis padres, mi lengua, y quería saludarles para que pudieran escucharlo. Sé que quizá no hay traductores, pero espero que lo puedan entender ahora que les están traduciendo a todos y sobre todo pensando en aquellos que no son de México y que no han escuchado esta lengua. Me voy a permitir entonces voy a ir platicando, traigo una ponencia, pero dadas las circunstancias creo que será interesante, sobre todo la gente que no es mexicana, escuche la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Rodrigo que si me ayudas con el xolo. Oigan, ¿me puedo sentar allá? Es que me siento como muy incómodo. Es que no estoy acostumbrado. Bueno, así me siento más cómodo. Los veo hasta más parejitos, me siento como horizontal, ¿saben? Eso me gusta más. Bueno, yo preparé un texto que se llama Otro calor de aliento, que básicamente es quizá una crítica, pero también una provocación al respecto de lo que yo llamo la sobrevaloración de la escritura. Es decir, nosotros, en mi caso, como 13 millones de mexicanos más, hablamos otra lengua que no es el castellano. Aprendimos el castellano y a partir de ello desarrollamos, digamos, esta especie de puente. Nosotros siempre tenemos que puentear. Nosotros, si escribimos un poema en náhuatl, lo traducimos al castellano, cosa que muchas veces los escritores en las lenguas mayoritarias no tienen que hacer. Pero bueno, esa es digamos que una pequeña crítica, una provocación, pero quiero leerles un poquito, ¿les parece? Les voy a leer algo de poesía. No venía preparado. Este es mi libro anterior, es un libro disco. Un poco pensando en los formatos actuales, contemporáneos, he decidido que todos mis trabajos traigan música, que todos mis trabajos traigan un audio, porque en México parecerá extraño incluso a los que están de visita en este país. En México, mucha gente no sabe a qué suenan las lenguas indígenas. Mucha gente también integrantes de pueblos indígenas no saben leer su idioma. Estamos muy atrasados en ese sentido como Estado, como país, que los propios indígenas tenemos que aprender a leer y escribir en español, y pasados los años es cuando nosotros empezamos a leer nuestra lengua. Entonces, me parece que es casi una obligación para mí que todos mis trabajos tengan un disco,
para que la lengua se escuche, para los que no hablan náhuatl lo puedan escuchar, para los que no leen náhuatl, a pesar de ser hablantes, lo puedan escuchar y se puedan identificar. Es un poco, mucha gente suele pensar, yo digo que para los indígenas hay un falso respeto, ¿no? Siempre hay una cosa, ay, qué bonita suena la lengua, todas las lenguas suenan hermosas. Es decir, tu lengua es ancestral, todas las lenguas son ancestrales. Ay, qué sonoridad la del náhuatl, todas las lenguas son sonoras. Entonces, no caigamos en esa cosa. Hay buenos poetas y malos poetas en todas las lenguas. No importa que sea de una lengua indígena ancestral. También hay poetas muy malos. Entonces, en México, el albur, ¿saben la mayoría de lo que es el albur, verdad? Bueno, para los que no son de México, el albur es un juego de palabras casi siempre donde se enfrentan, confrontan dos personas casi siempre del mismo sexo, casi siempre del sexo masculino, donde la idea central es joderse al otro. Entonces, pensando en eso, yo hice un poema, yo le llamo no un poema de amor, le llamo un poema de albur, que tiene este juego. Xiconisnequi nino xochitl, xipipitzo, xiconi iayo, pilnexin, xinetziquipilo. Eso en buen albur, ahorita te lo traduzco, quiere decir, huele mi flor, chúpala un poquito, bebe de su agua, abeja, dame un pellizco. Es un poema de albur. Porque esa es otra, también sucede mucho que dicen que los pueblos indígenas, los integrantes de pueblos indígenas, no tenemos deseo. Son buenos, los indios son buenos todos, ¿no? Los indios no se enamoran, venden a sus mujeres, son terribles, no sienten. De hecho, se pensaba que no teníamos alma, lo cual es un oxímoron porque el alma no existe. Y yo digo que a los pueblos indígenas o a los integrantes de pueblos indígenas se nos quitan tres cosas esenciales para anularnos: deseo, maldad y responsabilidad. Bajo esa lógica nos tienen que ayudar siempre, nos tienen que decir que siempre, qué bonito, qué bonita, insisto, qué bonita tu lengua, bien sonora. En fin, esas son las tres cosas y por eso a mí me gusta indagar un poquito en el deseo. Cuando he buscado el deseo en la poética contemporánea, en los escritores en lenguas indígenas, de repente ahora está sucediendo, pero antes parecía que era una cosa como muy velada y todo mundo quería imitar a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es un poeta mexicano de antes de este choque cultural entre España y Mesoamérica. Pero yo digo que Nezahualcóyotl sobrevivió básicamente porque era un poco indefenso, porque parecía indefenso. Todos los demás poetas, una cultura viva tiene deseo, una cultura viva tiene amor, y seguramente había los poetas amorosos, deseosos, que hacían esos poemas maravillosos, pero nunca llegaron a nosotros. Nezahualcóyotl sobrevivió a la sotana de los curas. Por eso nos llegó, pero seguro antes todos los pueblos están llenos de deseo y de albur. Cuando vivía mi madre, les cuento, cuando vivía mi madre era muy fiestera, yo soy muy fiestero. Ella ahorraba un dinero exprofeso para la borrachera de las mujeres en la cocina.
Y era un espacio donde todo hacía referencia a vaginas y penes. Todas las mujeres se la pasaban hablando de vaginas y penes en la cocina. Y entonces eso siempre me ha llevado como a pensar, si esto está tan vivo, si el albur, si el doble sentido siempre está en las cocinas de las mujeres, ¿por qué no tenemos esa poética del deseo en lenguas indígenas? Entonces, yo creo que lo que sucedió es que nos compramos la historia en la cual los indios teníamos que escribir de cierta manera, que era un poco imitando a Nezahualcóyotl, que sobrevivió gracias a que a los curas les pareció inofensivo. Entonces, va por ahí. Y entonces, el deseo, hablamos del deseo. Ahora, también otra cosa, a mí me gusta mucho escribir en español y en náhuatl y me da un poco igual, la verdad, en qué idioma escribo. Entonces, les voy a decir un poema que se llama Nereidas. ¿Ubican el danzón? Tararararara, ta, 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 tararararara. ¿Ok? Bueno, este es un poema que está inspirado en el danzón. También tiene que ver con el deseo. Se me antoja un danzón entre tus aguas, zambullirme entre tu cuerpo, cuerpo a cuerpo, bailar danzón, Nereidas. Llevar tus pies que me hipnotizan, se me antojan tus caderas, tu cabello de medusa, tu cintura de culebra, tu mirada de agua, tus ojos asustados, tus nalgas fuertes, tus pantorrillas morenas. Se me antoja nadar entre tus sábanas, darte besos de saliva arriba de ti o bajo tuyo, inundar tu boca de deseo mientras bailamos. Danzón flor, danzón agua, danzón tú, Nereidas. Espero no haberte complicado mucho la existencia. Y les voy a leer otro texto. La verdad es que me encanta el náhuatl. Lo que no me gusta es lo que ya les decía, ¿no? Que de repente me digan, ay, el náhuatl suena tan bonito. Eso no me gusta, o sea, me gusta porque es mi lengua, me gusta porque en esa lengua crecí, me gusta porque en esa lengua estuve con la mujer más importante de mi vida, que es mi madre, y que me sacó del pueblo diciendo, Mardonio, te tienes que largar de aquí. Mardonio, tú lees, tú escribes, ¿qué chingados? Vas a hacer milpa, nunca vas a poder sembrar un solo maíz. No, no es cierto, sí sé. Pero ella muy atinadamente me sacó del pueblo. Entonces, Quihtoan naneschihke ni kaachi sokitl. Nash ni neki, nash ni hueli ni nel toca. Guantlasnelia no papoali ni calaki se chipaguac reconchaxochitl pan no camac. Ni tolos que en senopachtli guanqueman ni panoltis y huitzonechquechtekis. Chichiltic mochihuas no chipaguac reconchaxochil guanixoleguas no papoali. Peguas nehnemis no pilyolot, se chichiltic reconchaxochil peguas nehnemis y pan no yolish. Dicen que me hicieron con un poco de barro. Reniego pues de la historia. Y si esas palabras verdaderas resultaran, meteré una rosa blanca por mi boca. La tragaré como si fuera una pastilla y cuando pase por mi garganta, me desgarrarán de la rosa sus espinas. Roja se hará la blanca rosa y haré trizas la primera historia. Comenzará a latir dentro de mi cuerpo una rosa roja en el ojo de mi pecho. Y un poco pensando en, ustedes han oído hablar de los nahuales, ¿no? O de los tótem, o de los personajes que nos acompañan a lo largo de la vida. Se supone a nosotros,
yo soy un árbol. Yo soy un árbol de plátano. Cuando nacemos en mi tierra, ¿qué sucede? El ombligo se entierra y sobre ese ombligo se planta un árbol. Y uno es ese árbol durante toda su vida. Yo por eso digo que uno también es el árbol que le da sombra. Pregúntense ustedes qué árbol son y entonces van a saber qué flores pueden dar. Entonces, como en esa, digamos que en esa tesitura también está el asunto de los nahuales, la gente que se convierte en animales. Y resulta que yo escribí un poema que se llama Huitzli Espina. Huitzli no es otra cosa que espina. Huitzitzilin, que es la palabra que describe al colibrí en náhuatl, tiene en su nombre, en su pronunciación, en su sonoridad, la palabra Huitzli, Huitzitzilin, que obviamente hace referencia al pico del colibrí. Y cuando uno dice Huitzli, está diciendo espina. Cuando uno dice Huitzilin, está diciendo colibrí. Pero cuando uno dice Huitzitzilin, que es mucho más bonito que Huitzilin, Huitzitzilin es mucho más bonito y es una de las palabras más hermosas para mí del náhuatl, porque dice Huitzitzilin. Es una palabra que tiene dos cosas maravillosas, la descripción con la palabra huitzli, espina, y la onomatopeya de su vuelo, huitzitzilin. Es lo que están diciendo, pero bueno, me desvié. Es que a mí cuando me dijeron que tengo que estar aquí 1 hora, yo hago poemas de 3 versos. O sea, no voy a poder nunca hacer 1 hora, así que me tienen que ayudar para desquitar mi sueldo. Huitzli Espina. Ah, y les contaba de los nahuales. Bueno, existe la leyenda de que en los nahuales, si usted encuentra un día en su casa que no está su marido o su marida y encuentra solo sus piernas al lado de la cama, quiere decir que es un nahual y que se fue a chupar niños o niñas por ahí, ¿no? Entonces dicen que lo que uno tiene que hacer, porque no es bueno estar casado con un nahual, con alguien que se quita las piernas en la noche, no es muy apropiado mantener una relación. Entonces lo que tiene que hacer es agarrar sal de mar y ponerle a esas piezas para que esa persona que se transformó generalmente en pájaro, no pueda volver a esa forma, a la forma humana y seguir engañando, sobre todo a la persona con la que duerme, al mundo, ¿no? Entonces, les explico esto porque el poema no va de eso, pero hace una referencia. Xihcuisehuitzli ximonahnaua, xinechquechteki ximoyolchicaua, xihpamucha nicachi noeso xteki nometz, tlachpana mucha nicachi puyeca, chimocahlapo guan chinechcuatopegua, xichiua pampananis nequis nimocuepas, quen sepiltotutl, ícaro petlaltatatzin, xtlachiacaasco, xihcuisehuitzli ximonahnaua. Toma una espina y abrázame, córtame el cuello de una vez, pinta la casa con mi sangre, pule los pisos con sal de mar, abre las ventanas y aviéntame. Solo así no he de volver a ti, convertido en pájaro. Ícaro con alas de petate. Mira hacia el cielo, toma una espina y abrázate. ¿Quién de aquí está enamorado o enamorada? Ok. ¿Quieren poemas de amor? Bueno, buscaré alguno. Bueno, en lo que encuentro uno.
Tienes a mis ojos el sabor del dulce de leche. Me haces la vista agua y me remojo en el deseo. Tienes el olor a canela recién hervida, un te quiero y no te tengo, té de canela que no he bebido. Me dueles las costillas y ardo, siento espasmos prohibidos, estallidos en mis piernas. Quiero remojar en ti mi pan de chocolate caliente. Desmoronarme, recogerte con mi lengua, 20,000 leguas y más ya. Desmoronarte para volverte a formar, recorrerte para volver a caminar, caminarte hasta que cansado desfallezca y muera de sed, y de nuevo tenga sed, y de nuevo un te quiero y no te tengo, té de canela que no he bebido. Pero yo soy más tragicón, la verdad. Entonces, cuando ese poema se llama Imaginación, imagínense que se hace realidad, ¿no? Y entonces ya uno está muy feliz con su él o con su ella, pero vengo del futuro y muchas veces esas relaciones donde todo el mundo dice, wow, de aquí soy, aquí me quedo, todo contigo, va mi quincena, mi salario, todo. Vengo del futuro. Muchas veces no termina así la historia. Y sucede, cuando eso sucede, uno hace poemas como este. Huetzki no yolot, postehki, huetzki no tonatiyolot, guanachuelit lanesi, huescayahki no yolot, pecayahki mitztemoto, guanachuelit lanesi. Ashlanesi pagnitlaltilpac, ni yohali ki wintiasitlalmen, guanmiakin huetzin. Guanani neki matlanesi, matla huetzin, nani neki nikitaseco samalot, ni neki nikixcopinas, ni neki nitlalis y pan no yolot, nani neki ni yolotlanesis, huetzki no yolot, postehki, huetzki no tonatiyolot, guanachuelit lanesi. Si así suena feo, imagínense cómo suena en español. Se cayó mi corazón, se quebró, cayó mi corazón sol y no puede amanecer. Mi corazón partió, por ahí se fue, te fue a buscar y la tierra no se ve. No amanece en esta tierra, esta noche eterna se vuelve vino para las estrellas y muchas caen. Y yo ya quiero que amanezca, que el agua toque la tierra, quiero ver un arco iris, quiero ver un sol, quiero arrancarle su luz para ponerla en mi corazón. Quiero amanecer mi corazón. Se cayó mi corazón, se quebró, cayó mi corazón sol y no puede amanecer. Este es un poema, les digo que yo soy un poco trágico. Luego hay yo tengo en México una colaboración en un noticiario con una mujer que se llama Carmen Aristegui. Y muchas veces la gente me llama y me dice, me hiciste llorar. Y yo digo, bueno, si yo lo que quería era hacerte sentir bien. Entonces, yo en realidad no vengo a hacerles reír, pero qué bueno que se rían conmigo o se ríen de mí. Hay un son dentro de la cultura náhuatl que es un son importante para nosotros. Cuando te casas, que es una cosa, sí, que todavía se acostumbra. Cada vez menos, pero sí. Cuando te casas, cuando naces, cuando te bautizas, cuando te juntas con tus padres, cuando te juntas con tus hijos, contratas a unos guapangueros y les pides que toquen la Xochipitzahuac, que quiere decir la flor menudita. En realidad no tiene traducción, es la flor. Si uno diría la Xochipitzahuac sería una seña, la Xochipitzahuac, que es como una cosa muy espigadita, muy delgada. Eso quiere decir, no tiene necesariamente traducción, pero más o menos. Ese son, para nosotros es importantísimo, ocurre para alegrarnos el día. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque el siguiente poema
está escrito en aliento femenino, se llama Nanaitlachtul, que quiere decir palabra de mujer ya grande. Y está escrito como, sí, en aliento femenino, punto. Ya se me olvidó. Es que esa es la vaina de tener que explicar los poemas, ¿saben? Uno se tarda mucho en explicar y hace mucho esfuerzo intelectual para explicar el poema y cuando viene el poema resulta que no puede pasar nada porque se le olvida a uno. A ver, allá. Tetan, Xtlatzotzonna, Xotzipitzahuac ninehtica nihcaquis, amos itlaitzihui tate, guanacuali nimitztlamacas, cuatochin tlapanili, chichietl, guanyahui tlaxcali, xinexyolpacti tate, tlen tixchihuasen tlaachti, neki yahken yanochi toconehuan, santá, sanná, tiacancalteno timoseuitin, santá, sanná, tiquitatin ken seuis nitonati, xinexyolpacti tate, guanacuali nimitztlamacas, guantlahcuali titlacua, tiquitas ken sempa, timayanas. Viejo, toca. La xochipitzahuac tengo ganas de escuchar. Si accedes y tocas, buena comida te voy a preparar. Guatape de conejo, frijol de chivo y tortillas recién hechas. Ándale, viejo, toca. ¿Qué haremos si no quieres? Nuestros hijos se han marchado ya. Solo tú, solo yo, sentémonos ya, solo tú, solo yo, a ver cómo se apaga el día. Viejo, alegra mi corazón y te daré buena comida. Verás como el hambre se te vuelve a despertar. Cambio de estafeta, ¿vieron? ¿Y a mí por qué nadie me releva? ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora falta. Tendría que escribir otro libro. No. Ok. No, en verdad, les agradezco mucho que estén aquí, les agradezco mucho que estén conmigo, que estén aquí. En realidad me dijeron, Mardonio, ve porque vas a tener público cautivo. Entonces yo ya mandé a asegurar todas las entradas. Entonces ni lo intenten, no van a poder salir. A mí me prometieron público cautivo y quiero público cautivo. No, no es cierto. No, me da mucho gusto. Les voy a leer un texto. Esta es la parte cuando Mardonio se pone serio. Y todos conmigo. No, pienso mucho, ahora sí ya hablando en serio. Yo soy un amante de los libros. Mi casa solo tiene libros. Su casa, que no es suya, pero así se dice en México. Solo tiene libros, me encantan los libros. Me parece que ahora con las nuevas tecnologías, el libro cada vez está más en peligro, pero no por las nuevas tecnologías, sino porque se hacen a veces libros muy feos. En contenido sí, sobre todo en contenido. Pero a mí me gusta el libro como objeto. Me gustan los libros bonitos, me gustan los libros finos, me gustan las pastas bien diseñadas, me gusta la buena tipografía. Y digo esto porque sucede que yo vengo de una cultura donde les decía, la oralidad es una cosa importante, porque este país no se ha preocupado por educar en lenguas indígenas a 13 millones de mexicanos que aún hoy existimos. Hemos tenido que aprender nosotros. Cuando se habla de la multiculturalidad, qué complicado, ¿verdad? Interculturalidad,
multiculturalidad. O sea, son palabras muy rimbombantes, pero que en realidad México no hace mucho, seamos claros y justos. Entonces, los que nos dedicamos a escribir en lenguas indígenas la tenemos doble o triple de difícil, porque tenemos entonces que aprender a escribir nuestra lengua conforme vamos creciendo y conforme vamos teniendo interés en ella. Entonces, de repente, hablo de que me gusta mucho la escritura y me gustan mucho los libros, aunque yo vengo de una cultura oral, no donde los conocimientos me fueron transmitidos vía oral, ¿no? Ya de grande empecé a escribir en mi lengua y la escribo con las patas, ¿saben? No creo en la ortografía. O sea, a mí me parece que todo mundo tiene que saber escribir lo que quiera, en el momento que quiera, con los signos que quiera. Luego entonces, insisto, me gustan los libros. Y lo que voy a leer es un texto que se llama Otro calor de aliento, otros caminos literarios, que abunda un poco en esto que les estoy diciendo. De repente en México hay una sobrevaloración de los escritores, somos un país de escritores. Yo antes hacía teatro, mucho teatro, pero ensayaba 6 meses y me pagaban lo que me pagan en una conferencia por 1 hora. Entonces decidí ser escritor. Sí, el otro día le decía, un amigo dice, es que el periódico dijo cosas terribles de mí, yo no dije eso, la cita no es textual. Le dije, maestro, haz una carta, mándala al periódico para que te la publiquen. Y me miró así todo extrañado y me dijo, ¿pero qué te pasa? Nunca lo van a hacer. Y claro, después pensé que él solo es un músico, ¿no? Y lo digo con todo, para México, él solo es un músico. Porque si yo, Mardonio, mando una carta quejándome de algo que pusieron, sí lo publican. ¿Por qué? Porque está sobrevalorada la escritura en México. O tiene su justo valor, digamos, pero está por encima de las demás artes. Bueno, tenemos un Nobel ahí, pues, o sea, también se entiende por qué, ¿no? Entonces, voy a leerles este texto. ¿Alguien me podría regalar agua? Es que esta no es mía, es de Daniel Goldin. Y lo quiero mucho a Daniel Goldin, no sé si ande por aquí, me encanta su trabajo. Y lo está haciendo muy bien en la biblioteca. El Día del Niño lo que hace es espectacular. Reconocimiento a quien se lo merece. Daniel trabaja mucho. Y aquello sonó como un canto. Una sirena no tiene mejor trino. Un canto vigoroso convertido en el más fino de los gritos, en la peor de las caricias. Aquello silbaba como una flecha, era la lengua de una serpiente. En el punto final llegaron después los colmillos. El veneno tiene luz y no tiene antídoto. No la luz, no aún. Llegaron después los colmillos. Cuando el mundo era aún una masa amorfa, llena de todos los lodos del universo, los animales que conformaban su población, los hombres que eran aquellos animales, los dioses que eran aquellos animales, los seres que eran uno mismo y uno todos, sufrían frío. Ante el temblor necesario se hacía el sol, pero no había, y como eran tiempos antiguos, se imponía el deber de su creación. El consenso llegó a esos seres que eran a la vez hombres, animales y dioses al tiempo mismo. El acuerdo fue brutal. Era la luz tierna la que debía crear al sol primerizo. 5 niños que también eran sabios, también niños, también animales, también dioses, fueron elegidos para tal propósito. El camino era el sacrificio.
Todos estuvieron de acuerdo. Se hizo, como pudieron, aún no se sabe, una gran fogata en el fango de la tierra madre, madre de lodo y chicle en ese entonces. Se hizo desfilar por ahí a los 5 críos. Algunos optaron por la danza, otros por el llanto, otros cantaron llorando, unos no dijeron nada. Y su aportación al rito fue el silencio. Uno a uno estos niños fueron ofrendados a la hoguera. Cayó el primero, ningún sol salió de ahí. Una parvada de cotorros fue lo que llenó el cielo de aquelarre. Se arrugaron los oídos, parvada de cotorros, se arrugaron los oídos, promesa. Probaron con el segundo, pero unos sopilotes salieron intentando con su vuelo circular abrir el cielo. Solo círculos rondaron el cielo, oscuro hasta ese entonces, presagio. Un niño más fue puesto a disposición de las llamas. Un grupo de calandrias llegó hasta los árboles a hacer su nido. Los tejieron a la mitad de su altura, previendo temporadas de lluvia y viento. Así se hizo el verano y el invierno. Promesa, el cuarto tuvo miedo y salió huyendo. Los cobardes siempre salen corriendo. Con el quinto, revoloteando, salieron miles de colibrís, símbolo de que a punto estaban, que cerca estaban de su objetivo. Desde entonces el colibrí es el nahual del sol y busca de él pintar sus alas y lo logra. A punto estaban, pero no aún, no todavía salía el sol. Se preguntaron entonces qué es lo que pasaba, qué era lo que estaba fallando. Asomóse por ahí el más mediocre de los niños sabios, niño animal, niño Dios de sucio vestido, niño sabio de Dios vestido. Su madre lo había llevado a mirar el espectáculo. Desde entonces había pan y circo. Este niño, motivado por lo que sus ojos habían mirado, quiso convertir sus brazos en alas. Intentando volar, tomó cielo y el camino se fue formando con sus pasos. Se arrojó a la hoguera. Una bola de luz se fue a incrustar en el primero cielo. Era el sol. Un sol nuevo daba luz al mundo que desde entonces supo que había noche y día, y de la noche dicen, tienen miedo. La explosión fue muy grande y todos salieron huyendo. Solo quedó una serpiente inofensiva por ahí. Salpicada del fuego y la ceniza, y por regalo solar se reveló en su interior el veneno del fuego. Desde entonces la serpiente sueña con mordernos para inyectarnos la luz con sus colmillos, y lo logra. La palabra nuestra nace del huevo de la serpiente. El calor viene de adentro, el aliento viene desde los primeros tiempos. La palabra flor viene de otros fuegos. La palabra llegó primero, la escritura llegó rezagada con el tiempo. La serpiente de luz llegó primero recordándonos el veneno de la palabra con su aliento. En el principio la serpiente puso un huevo de luz y la luz se volvió palabra. Solo después se volvió impreso. Mucho tiempo después. Oralidad en el principio. Y yo aprovecho para tomar un poco de agua. Es que me imprimieron ese texto con letra muy chiquita y el tiempo pasa. Alrededor del fogón, disfrazados de humo, llegan los cuentos. Ahí, junto al piloncillo que se derrite en olla de barro y de café, llegan los universos que nos dieron vida y carne y huesos. A golpe de palabras se esculpen los sueños. Detrás de los cerros, en su cima y en sus faldas, revolotea el viento que hace que el fuego nos anuncie visitas. Ese fuego que a la vez es rito y llanto de árbol comienza a tiritar. No hay mucho que hacer, solo alimentar una vez más el fuego del comal. Vienen bajando los hijos del cerro. Si usted, hijo mío, se come la tortilla por el inverso, no se casará nunca. Si toma la salsa directo del molcajete, cuando celebre sus bodas, lloverá a raudales.
Si llueve mucho, hija mía, agarre las cenizas del fogón y pinte con ella un sol en el lodo, viendo su sombra en la tierra, saldrá otra vez. Hijo, hijo mío, si llueve mucho y tenemos suerte, lloverán peces en el potrero. Habrá un poco de carne, blanca pero carne. Pero sobre todo, hijo mío, si deja que le barran los pies, se casará con una viuda. Procure que sea rica y que se muera antes que usted. También ahí comienzan alrededor del fuego a comer la carne los gusanos del deseo. El poema añejo, ese del cual después todos han escrito, comenzó a hacer cosquillas desde los primeros tiempos y quemó y quema como en los viejos tiempos con puntas de luz. La lengua pasó primero por ahí y fue la saliva la que se abrió paso entre las espinas del poema. Desde ahí y desde entonces cocinamos el sexo a fuerza de fogón. El deseo vuelto carne, cocinado con chile y malacate y consejos. No deje que el fogón se ponga frío. Ponga brasas bajo su catre para que siempre duerma calientito. Siempre lleve un itacate y un petate para que no le haga falta nunca ni sueño, ni comida, ni cariño. Y así nunca tenga hambre. Y la razón fue sal primero y sexo entre la hierba mientras la tinta soñaba con correr y corrió. Comenzó así otra historia. La imprenta soñaba aún. En el principio hubo palabra y la palabra tomó los adornos del viento. Las primeras madres y los primeros padres lo han sabido siempre y lo han contado y lo contarán siempre. La perpetuidad de su aliento ha perpetuado todo su conocimiento. La memoria revisitada hace de la vida un círculo y corre en espiral hasta nuestros tiempos y no hay error en ello. Se transforma como la serpiente, se quita escamas, se renueva reptando, se hace en el camino otra serpiente y sin embargo es la misma siempre. Así hasta morderse la cola otra vez. El sueño de la imprenta. Hablar de literatura en lenguas originarias de México es hablar de otro tiempo, otro ritmo, otros universos con mundos infinitos. Hablar de literatura indígena desde el reino de lo impreso es reducir estos mundos a mínimas muestras de un terreno además poco explorado. La producción es escasa y las razones rebasan lo literario. Los esfuerzos que se hacen para generar literatura y libros en lenguas indígenas no son suficientes y dependen de varios factores. No seremos románticos al decir que a pesar de tener un universo que es casi mágico por desconocido para la gran mayoría de los mexicanos, la escritura en lenguas originarias enfrenta situaciones primarias. Primera y sustantiva dificultad. La línea de salida no ha sido la misma, habrá que decir y reconocer. Hay algunos siglos de diferencia entre los escritores indígenas y aquellos que no lo son. La escritura precolombina fue interrumpida de no muy buena manera, como todos sabemos. Muchos de los códices, libros y escritura propias de las culturas madres sobrevivieron al fuego, dado que fueron sacados del país por algún buen samaritano. Ejercer la escritura, entendido este acto como el ejercicio de dejar correr tinta sobre papel y expresar ideas a través de caracteres latinos e impresos, es cosa nueva entre los indígenas de México, no así el conocimiento. Todo pueblo avasallado, como han sido los pueblos nuestros, tiene que acoplarse a las reglas de aquellos que han vencido mientras inventa formas nuevas de resistencia. Toma herramientas de la cultura que le domina y hace de ellas un escudo y una espada para asegurar así la subsistencia de lo propio. La escritura no está exenta de esta histórica diatriba. En todas las culturas, en todas las escrituras, en todos los tiempos, pero ¿cómo mezclar lo que el viento lleva y trae con libertad de pájaros y aquello que un papel guarda con celo absoluto para asegurar el vuelo de los lectores de otro tiempo y otro espacio? Esto trae consigo algunas complicaciones. Va como ejemplo algunas de ellas. Aún hoy se está discutiendo la estandarización de la escritura en los distintos idiomas de nuestro país. Aún no nos hemos puesto de acuerdo en ello y cómo hacerlo cuando cada uno de nosotros defiende su particular punto de vista.
¿Cómo hacerlo cuando cada uno de nosotros tiene razón de defender aquello por lo que los padres le dieron la vida? Este acto cruel, la estandarización de las lenguas, conlleva la muerte del padre, la madre y los abuelos. El olvido es la aniquilación y contra ello hemos peleado todo el tiempo. Estamos pues en el reino de la imprenta en el inicio y este ejemplo es solo un botón de muestra de la complejidad que implica llevar al papel lo que oralmente ha trascendido hasta nuestros tiempos. Lo oral no está exento de conocimiento, pero escrito hace que llegue más lejos en el tiempo, tal como fue plasmado y concebido. Salvando esta primera dificultad, se vienen otras en cascada. No hay lectores ni costumbre y hasta ahora al parecer no hay necesidad de tener un escrito en lenguas indígenas. La gran mayoría de los indígenas de este país no sabe leer ni escribir. Los abuelos no saben escribir y los nietos no quieren escribir su lengua a pesar de ser hablantes y amantes de ella. Algo tendremos que hacer como sociedad y habremos de hacer lo necesario. Los satisfactores nacen pues de la necesidad. La lucha de la escritura en lenguas indígenas es la lucha de los pueblos originarios ante un Estado que no nos ve ni nos oye. ¿Por qué no hay lectores en lenguas indígenas? ¿Por qué la mayoría de los indígenas son analfabetas? ¿Por qué no? ¿O por qué hay tan pocos libros en lenguas originarias? La respuesta, aunque obvia, habrá que expresarse en estas líneas. La lucha de los pueblos indígenas y lo que a ello atañe es una lucha contra la historia. Nuestra arma es la palabra y la memoria. Otro punto más. No hay una industria editorial que apueste a libros escritos en lenguas indígenas. Tampoco hay una escuela literaria en lenguas indígenas y menos en cada una de ellas. La gran mayoría de los escritores en lenguas originarias han cedido al entusiasmo antropológico de sus benefactores en turno, en detrimento de su propia creatividad y talento, puesto que la gran mayoría de estos benefactores son románticos los más. Tenemos en la escritura indígena contemporánea muchos recopiladores de mitos y leyendas, pero ¿dónde está la literatura, la libertad de creación, la ruptura, la vanguardia, alimentadas todas ellas de todos esos universos indígenas que nos conforman como nación? ¿Dónde están? Aún no existe esa corriente. Hay solo visos en una nueva generación de escritores indígenas. El camino creativo atiborrado de riesgos es aún tarea pendiente. Aún así, he de insistir, esas reflexiones son en torno a la literatura plasmada en tinta, papel e imprenta. Y es que sigue y sigue y sigue. Y sí, dejémoslo. Es que saben que cuando uno se pone de intelectual, como que algo sucede, ¿no? Y bueno, yo aquí les dejo esto y ya mejor lo leen ustedes, ¿no? Digo, porque tiene letra chiquita, la luz no me ayuda mucho, pero en general, básicamente lo que estoy diciendo en el texto es básicamente lo que hemos estado platicando, ¿no? Hay que trabajar muchísimo más para que… Miren, hay una cosa muy sencilla. Si ustedes no nos ayudan a que las lenguas indígenas estén en las librerías, si ustedes no nos ayudan a que los libros en lenguas indígenas, si ustedes no hacen que la industria se mueva, es decir, mis libros, no lo van a creer. Me costó mucho trabajo ponerlo en librerías y sacarlos del área infantil o antropológico. Yo no escribo para niños, sí, pero no. O sea, un libro que habla de la muerte, que habla del deseo, no es un libro para niños. Entonces, siempre ponen mis libros en el área infantil y tiene que ver con una cuestión discriminatoria. Los indios solo escriben para niños, son infantiles. Esto me costó mucho trabajo y colocarlo en una librería muy famosa, disque de vanguardia, pero no en la cosa de las lenguas indígenas. El otro, Las plumas de la serpiente,
O sea, me costó trabajo sacarlo de antropología. Yo no soy antropólogo, soy escritor. Y entonces los libros en lenguas indígenas o que hablan de lenguas indígenas se van directo a antropología o se van directo a niños. Imagínense en qué lugar estamos como sociedad en México. Eso habla más mal de nosotros como sociedad. O sea que tenemos una preconcepción de qué son y cómo son y dónde deben estar las lenguas indígenas. Lo mismo pasa en los medios de comunicación. Muchos de ustedes conocen mi trabajo en medios de comunicación, pero en realidad es un espacio casi único. Y eso no habla bien de mí, habla mal del país, ¿no? Que tengamos un espacio como las plumas de la serpiente que habla cotidianamente de los pueblos indígenas cada 8 días. Eso debería ser una cosa cotidiana, que los medios de comunicación estuvieran atiborrados, llenos de las lenguas indígenas de México. ¿Por qué no? Yo digo que nosotros somos mayoría, aunque somos minoría. Somos los que hablamos otras lenguas. Es decir, por eso decía que en el asunto de la interculturalidad y la multiculturalidad, siempre se nos pone a nosotros a aprender el castellano. Siempre nos tienen que ir a enseñar cosas, como si no fuera posible que nosotros pudiéramos enseñar nuestras lenguas y que nosotros pudiéramos aportar también nuestros conocimientos a un Estado que se ve que por lo menos con el idioma español no ha podido hacer mucho. ¿No? Porque si hablamos de las lenguas como códigos, como acuerdos humanos para describir un mundo, significa que en esa lengua están todos los secretos de una sociedad. Pero si con el idioma español no hemos podido y estamos todos peleándonos separados, a lo mejor el náhuatl, que es aglutinante, nos podría ayudar. ¿No? Digo, por hacer una cosa, una opinión poética, ¿no? Al respecto. Pero eso, yo les decía a varios compañeros, porque me toca dar como varias conferencias con varios amigos en algunos pueblos, yo les decía, nadie va a venir a decirles que nadie nos va a sacar del lugar en el que estamos si ustedes no quieren salir. Pero eso lo digo en todos lados, pues. O sea, si como sociedad no hemos podido dialogar los indígenas con los no indígenas, o sea, si tuvo que haber un levantamiento armado hace 2 segundos en términos históricos en México, me refiero al zapatismo, ¿dónde estamos parados como sociedad? ¿No? Y ahora todo el mundo dice, ay, los zapatistas no hicieron nada y el SUP está enfermo y no sé dónde. Lo que hizo el zapatismo fue hacernos visibles. Y eso ocurrió apenas en 1994. El INAL, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, fue creado en el sexenio de Fox. O sea, la institución encargada de preservar las lenguas indígenas de México se creó hace 2 segundos y no están haciendo mucho tampoco. Entiendo que tampoco los están dejando demasiado, pues, pero tampoco ellos tienen muchas ganas, ¿no? Y, que ya le tengo que cortar. Bueno, voy a dejar esto por aquí y ya ustedes, no sé, aquí lo quieren leer, quieren copiarlo, ahí está. Además, ustedes deben leer mejor que yo. Bueno, ya me voy.
Muchas gracias. Bueno, les quiero dedicar un último poema. Nonan nosiwa tonansin, amo shikochi, mahmawi no yolotl, shikochi, moslasempa ni mitzoponis, moslasempa ni mitzpalewis, niscuitiatl, nitisis, amo shikochi, nonan nosiwa tonansin. Mi madre, mi mujer, tierrita, no te duermas que mi corazón tiene miedo. Duerme y mañana te daré otro beso. Mañana te voy a ayudar, voy a ir a traer agua, moleré la masa. No te duermas, mi madre, mi mujer, tierrita. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias, Mardonio, gracias a todos. Vamos a pasar al receso. Llegando del receso, la Honor List, la lista que hace IBI cada 2 años desde 1956, en la que cada sección envía un libro por ilustrador, por autor, por traducción y que componen un legado